Doncs ja tenim aquí la persona que ens parlará de las finanzas sin letra pequeña. Elena Roldán. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Vamos a hablar muy claro. Hoy vamos a hablar muy claro. Como siempre. Como siempre. Como siempre. Sí. Y además hoy vamos a hablar del fondo de emergencia. Sí. Muchas veces lo has mencionado, hoy nos vamos a Exacto. centrar en ello. Os he ido preparando. Claro. Para llegar a este punto. ¿Qué es un fondo de emergencia? Bueno, mira, antes de empezar, si quieres, hablar del fondo exactamente, mira, solo quiero, porque para mí el fondo de emergencia es algo muy, muy importante, ¿vale? Es de los pilares clave para la gestión financiera de cualquier persona en cualquier tipo de situación en el que esté. Me da igual que tengas mucho dinero o que Da igual, lo tienes que tener. Es súper imprescindible. Antes de hacer nada, de invertir en nada, de pensar en mover el dinero, en la inflación, en no sé qué, lo primero que hay que tener es un fondo de emergencia. Es súper importante, ¿vale? Porque todos podemos tener emergencias. Se nos estropea la lavadora, se estropea el coche, tienes un disgusto, un gasto médico inesperado, lo que sea, ¿no? Entonces, claro, ahí hay dos opciones. Poderlo pagar con tranquilidad porque tienes tu fondo de emergencia tal, o recurrir a los recursos que no nos interesan, tarjetas de crédito, préstamos de estos rápidos, con intereses compuestos súper chungos, que ya lo hemos hablado en los programas anteriores. Por lo tanto, vamos a hablar de por qué necesitamos un fondo de emergencia, cómo lo podemos hacer, ¿no? Igual hay personas que piensan, no, esto no es para mí, porque yo soy funcionario, tengo un trabajo súper estable, a mí no me va a pasar nada de todo esto. Bueno, pues yo les recomiendo que se queden, porque esto no sabemos cuándo, pero nos va a pasar a todos. Sí, siempre pasa algo. Y además siempre en el peor momento. Y siempre en el peor momento. Sí, bueno, claro, porque si encima no estás preparado... Se te el coche cuando te vas de vacaciones. Bueno, y como no tienes fondo de emergencia... Claro. Pues entonces es el peor momento siempre. Entonces vamos a ver cómo evitamos esto, ¿no? ¿Qué es? Me preguntabas. ¿Qué es un fondo de emergencia? ¿Qué es un fondo de emergencia? Vale, pues es un dinero que reservas exclusivamente para imprevistos. Vale. O sea, no para viajar. No, exacto. No lo uso ni para las vacaciones, ni para comprarme no sé qué que he visto, cambiarme el móvil, ni para caprichos. No, es un fondo que solo sirve para imprevistos. Es un por si acaso. Es un por si acaso, sí. Claro. Es un por si acaso súper importante. ¿Vale? No se trata, esto que decía antes, no si pasará, seguro que pasa. ¿Vale? Entonces tenemos que estar preparados y el fondo de emergencia sirve para esto. ¿Vale? Sirve para que cuando te pase lo que te tenga que pasar, pues tú lo puedas afrontar con tranquilidad y lo puedas gestionar bien, o que estés súper estresado y tengas que empezar a buscar dinero por todas partes, ¿no? Entonces, el fondo de emergencia en realidad no es un lujo. O sea, es una necesidad, lo tiene que tener todo el mundo. Ya veremos de qué cantidades, ¿vale? Lo veremos hoy, lo hablaremos, cómo hacerlo poco a poco, que nadie se agobie, lo vamos a ver todo, pero es una necesidad. Es decir, es una cosa que tendríamos que tener ahí y olvidarnos que la tenemos ahí hasta que no tengamos una urgencia. Ahora te explicaré cómo vamos trabajando ese fondo de emergencia, ¿vale? Porque, oye, se nos pueden ir rompiendo cositas. Claro. O nos puede ir pasando... cualquier imprevisto. Sí, cualquier imprevisto, ¿no? Entonces, ¿para qué lo necesitamos? Pues eso. ¿Para qué? Exacto. ¿Vale? Para hacer frente a estos imprevistos que hemos estado hablando. Nos pueden pasar mil cosas, nos podemos quedar sin trabajo. Si eres autónomo te puede venir un bajón de trabajo o te puedes poner enfermo y no puedes salir a hacer tus cosas y por lo tanto no facturas. No solamente imprevistos de se me rompe el coche. Se te rompe una muela, como a mí me ha pasado. Sí, poca broma con el dentista. Poca broma, tú tienes una mutua, pero no te entra todo. No, y además es caro. ¿Eso entraría dentro del fondo de emergencia? Exacto, sí, porque que se te rompa una muela no es algo que tú preveas, ni que te guste. No, yo me estoy arreglando, pues una escapada de fin de semana en estos momentos. Correcto. Pues cualquier imprevisto es eso, exactamente. Encuentras algo que tú no esperas que te pase. Claro. Te has hecho las gafas y te rompen las gafas. Y sin gafas no ves. Claro. Pues eso es un imprevisto, ¿vale? Y para eso sirve el fondo. Entonces, claro, si tú no tienes ese plan, si tú no tienes ese fondo, aunque sea mínimamente, ¿qué pasa? Pues que para sustituir eso, cuando te pasa, préstamos, plazos, tarjetas, nos metemos en lo que habíamos hablado el otro día. Es lo que te dicen, ¿eh? Bueno, claro, que puede pagar a plazos. Y tú dices, uy, qué majos. No, majos, pero te cuesta lo tuyo. Exacto.
Exacto. Y entonces pues ya nos vamos a las deudas que luego tendremos que quitarnos las de encima, Claro. con lo cual se nos acumulan los deberes, ¿no? Entonces, Claro, ¿cómo el calculamos tenerlo, también? sí, ahora lo veremos Ahora lo también, veremos. porque depende de la situación y de cada persona, Claro. ¿no? Pero el tenerlo pues te permite afrontar todo esto desde una cierta calma, aunque te dé rabia. El no tenerlo pues es súper estresante. Entonces, Claro. para gestionar las finanzas es muy importante tener paz mental. Meditar cada mañana. Paz mental. Y la paz financiera, la tranquilidad financiera te da paz mental Claro, también. claro. Entonces, como afrontamos eso, es muy importante. Por eso el fondo de emergencia es muy, muy importante. Y es uno de los pilares básicos para cualquier gestión que luego queramos hacer, ¿no? Entonces, me preguntabas, ¿cuánto dinero necesito? Claro, ¿no? ¿cómo calculamos? ¿Cómo Claro. sabemos de lo que cobramos qué podemos destinar? O que Contando necesitas que luego tú, tenemos que a todos lo los mejor es gastos fijos. Exacto, es diferente que lo que yo necesito. Etcétera, Claro. ¿no? Bueno, acuérdate que en uno de los primeros programas hablábamos de el presupuesto. Correcto, exacto, Vale. que teníamos que poner todo ahí en la Vamos lista. todo enlazando, ¿no? Sí. Entonces, claro, ¿qué veíamos en el presupuesto? ¿Qué gastos teníamos nosotros cada mes? Pues eso es muy importante porque en base a esos gastos que tenemos cada mes es cómo vamos a cuantificar cómo tiene que ser nuestro fondo de emergencia. Claro. Entonces, si tú tienes una situación muy estable de empleo fijo, tienes pocos gastos, no tienes cargas familiares, etcétera, un fondo de emergencia podríamos establecerlo en 3 meses de tus gastos mensuales. Luego 3 meses de tus Sí, gastos. luego pondremos un ejemplo con números, Vale, ¿vale? perfecto. Para ver cada uno Sí, de los porque yo casos. soy de letras, ya lo sabes. Exacto. Y como no me pongas ejemplos, Luego, si eres, por ejemplo, autónomo y tienes ingresos variables, pues ya Sí. tendríamos que aumentar más esos meses. Ya tendríamos que ir a 6 meses o más, porque ya tenemos más inestabilidad. Claro. Y si eres familia, tienes cargas familiares, tienes historias, colegios, tal, no sé qué, bueno, ya sabemos todas las cargas familiares, pues ya tendríamos que irnos pues casi al año. y si ya lo tienes todo, pues no. Bueno, con un año, con 12 O sea, meses... es decir, por ejemplo, si tú tienes la carga familiar y todo tal, y además eres autónomo, tendríamos que sumar 12 12 meses. más 6. No, no. No, No. Vale. No, pero bueno, sí que tendríamos Pero que bueno, estar a 12 meses. igual un no poquito 12, pero igual 15, Igual, ¿no? sí, sí, sí. Vale. Entonces, por ejemplo, con números, si tú tienes pues unos gastos de 2.000 euros cada mes, Sí. para hacer números fáciles, pues en el primer caso, 6.000 euros, 3 por 2, 12, 6.000 euros. Ahí, 3 por 2, 6, perdón, 6.000 euros. Si ya tenemos que tener 6 meses, pues 12.000 euros, y si es un año, pues O sea, 24.000 en 3 meses euros. tienes que haber guardado 6.000 euros. No, tú tienes que tener 6.000 euros como fondo de emergencia. Ah. O sea, Porque cógete necesitas- 6.000 y ¡plum! Meterlo ahí. Bueno, ahora veremos cómo lo tenemos que hacer. Claro, porque yo, por ¿vale? ejemplo, lo que hago es, cada semana hago un pase a una cuenta Eso está bien. que pienso, bueno, pues como si fuera a cenar, 50 euros o 25, depende, Bueno, depende de eso es dónde una vayas estrategia. a cenar, Ahora ¿no? veremos, ahora veremos. Eso se consideraría también fondo de emergencia. Bueno, claro, si tú... Pues yo no lo toco, ¿eh? Claro, si tú al final Lo voy estableces, poniendo ahí. oye, mi fondo de emergencia tienen que ser 6.000 euros. Pues ahora veremos cómo lo Vale. tenemos que tener, dónde lo tenemos que tener, y esta estrategia que tú has dicho es muy válida y nos sería- va a servir vale, también, vale, ¿no? serviría. Porque puede haber que alguien diga, ostras, 6.000 euros es muchísimo, yo Claro. no lo tengo, y de repente entra ahora en este momento en un estado de pánico, de Claro. horror, no tengo los 6.000 euros, ¿qué hago? No Claro. pasa nada. No hace falta hacerlo de golpe. Claro. Se puede ir haciendo. Es decir, tenemos que acabar teniendo nuestro fondo de emergencia. Vale. Hombre, si lo podemos tener antes, pues mejor, y si no, pues ya lo iremos haciendo. Claro, ¿no? poco Si a no poco. tenemos nada, de Y nada cuando lo a algo. conseguimos, me imagino Claro. que mantenerlo, ¿no? Sí, Vale. ahora verás. Para construirlo, Sí. pues primero lo que decía, si no tienes nada, con que tengas 500 euros ya tienes más que nada. Exacto. ¿Vale? Por lo tanto, vamos a empezar con lo que podamos. Con lo que se- Que tengo 500 euros en mi cuenta que me sobran, vale, pero los voy a poner en una cuenta aparte, ¿vale? No me los voy a dejar en mi cuenta del día a Del día, día a día, porque claro. si no me lo puedo gastar sin Totalmente. querer, ¿vale? Entonces lo voy a poner en una cuenta aparte porque ese es como mi seguro
financiero. Entonces me lo pongo aparte. Tu cojín que decíamos, ¿no? Antes. Sí, el cojín, el fondo de emergencia, cada uno que le ponga el colchón nombre que financiero, quieran, sí, hay muchos nombres. El SOS. Exacto, Lo que creatividad, quieras, exacto. ¿vale? Algo que te dé buen rollo, Eso, No le vale. pongas fondo de amargura, No, no. ¿vale? Le ponemos algo que nos Salvavidas. ¿vale? Yo tengo puesto ahorro intocable. Perfecto. ¿Vale? Me parece estupendo. Entonces, cada uno que bautice su cuenta como quiera, Como pero quiera. es la del fondo de emergencia. Entonces, ahora de forma automática podemos ir haciendo crecer ese fondo hasta, vamos a poner que necesitamos los 6.000 euros. Bueno, pues tengo que llegar hasta 6.000. No puedo hacerlo de golpe, lo voy haciendo pues como haces tú, periódicamente. A mí me gusta más hacerlo una vez al mes. Es Una vez decir, al mes. establecer un importe. Ajá. 100, 50, 20, 200, 500, lo que cada uno pueda. Pero que tal como tú cobras a principio de mes, se haga una transferencia Patapam, automática claro. al fondo de emergencia. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue al importe que necesito. ¿Vale? Vale. Si tengo alguna emergencia, tengo que tirar del fondo y tengo 6.000 euros, me tengo que gastar 1.000. El siguiente ahorro será reponer esos 6.000. Y el fondo de emergencia lo tengo que mantener en el importe que a mí me convenga, Claro. según lo que hemos hablado y mi situación, y que me dé tranquilidad y, Claro. y paz mental. Porque a lo ¿Qué mejor pasas? necesito... Dime. Perdona, termina. No, que digo que a lo mejor necesito 3 meses, digamos, en plan teórico, con el cálculo teórico que hemos hecho, pero a mí me hace estar más tranquila tener 6 meses. Claro. Pues voy a tener 6. O sea, Claro. es un poco... Y si llegamos, por ejemplo, en vez de a 6, llegamos a 8, pues más tranquila todavía. Sí, pero también aquí es donde empieza el coste de oportunidad. Es decir, si yo tengo un perfil demasiado ahorrador y ahorro demasiado para el por si acaso, estoy perdiendo un coste de oportunidad porque realmente hay una parte que ya puedo invertir y sacarle rendimiento. Claro. El fondo de emergencia no se invierte, Vale. no se toca. Como mucho se pone una cuenta remunerada, como mucho. Vale. Y nos olvidamos de los que hablan de inflación y tal. El fondo de emergencia es algo aparte, ¿vale? Perfecto. Como si lo tengo que tener debajo del colchón, que Muy no lo bien. recomiendo, pero, Pero, esta sería la idea, ¿no? Entonces, Muy bien. por lo tanto, no es opcional, es un seguro contra el caos financiero, porque si me viene algo gordo, me puede desmontar bastante mis finanzas, según Claro. el momento que esté, ¿vale? Entonces, es esto, seguro financiero, una tranquilidad mental, porque no sabes cuándo lo vas a necesitar, Claro. pero probablemente lo necesites, tarde o Seguramente, temprano. A veces, a lo mejor no todo, pero una parte. Yo qué sé, se te rompe cualquier cosa, ¿eh? Estoy Cualquier pensando es que cosa, se sí, rompió un sí. cristal de una puerta de casa, ¿no? Pues Claro, ya está. pues ya está. Tienes que cambiar el Un cristal, extra. que sí, el cristal te lo paga el seguro, pero claro, Lo toda adelantas la tú. pintura de la puerta, del Claro. destrozo, de cambiar el cristal, lo tengo que pagar yo. Y que porque lo si no adelantas entra. primero, además. Bueno, claro. Entonces, pues vale, en este caso no fueron miles de euros, pero, Pero bueno. cuando ves que tienes el fondo dices, ostras, qué bien. Claro. Menos mal que Está lo el dinero tenía, aquí. ¿no? Claro, Claro. claro. Eso da esa paz mental que es muy importante para luego a partir de ahí sí que empezar a construir ya una estrategia. Es decir, yo cuando trabajo con mis clientes y hacemos las planificaciones, no hago nada si no hay fondo de emergencia. Claro. Es decir, no, porque todo lo que construyas por encima de algo que no está bien asentado se va a caer. Perdona, y ya la declaración de la renta. Si hay bueno. alguien que le toca pagar, Sí, sí, sí. puedes utilizar esa fondo de emergencia. Bueno, en teoría la ¿O declaración no? de la renta no sería un imprevisto porque tú ya sabes, bueno, que ya ¿no? sabes porque te va a claro, llegar, tú ya claro. sabes más o menos cada año, ¿no? Y si eres autónomo, de hecho tienes Claro. que saberlo, ¿no? Y tienes que ir apartando tus Pasa que te impuestos. olvidas. Bueno, no lo hacemos, ¿no? Pero Claro. cuando tú como autónomo pues facturas o lo que sea, o la retención de IRPF, pues tendríamos que tener otra cuenta, ¿no? Claro. Que yo la tengo, que se llama impuestos, IVA y IRPF. O sea, Y voy- ¿es mejor tener 3 cuentas para cada cosa? Sí, o sea, si eres muy ¿Del estructurado... mismo banco? Puedes tenerla en el mismo banco si ya estás contento, te funciona, o puedes tenerlas Mirar en otras diferentes bancos en función de cada cosa, ¿no? Pero sí, un autónomo, por ejemplo, o una empresa, es fundamental que la parte de impuestos la vaya provisionando. Claro. Pero no provisionando en una cuenta contable de sí, tendré que pagar no sé cuánto. No, poniéndole el dinero ahí Claro, dentro. claro, totalmente. Porque ese dinero se va a tener que pagar. Y eso no es un imprevisto. Muy bien, Elena, pues siempre estamos aprendiendo contigo muchísimo de economía. Nos vemos en 15 días para más economía.